¿Quieres ahí en Oviedo en Micaela a las 3 el jueves? Dale, perfecto. Listo, listo. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones 360. Es un placer que nos acompañen hoy en esta muy buena transmisión que tenemos con una invitada especial de la casa, de muchísimos años que ha aceptado acompañarnos hoy en esta entrevista. Hablo de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Paola, muy buenas tardes, qué placer verte de nuevo, estás bellísima. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, doctor Andrés, un abrazo enorme, un gusto, porque hace muchísimo tiempo no lo veo, entonces, aunque sea de esta manera virtual, y pues un saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora. Gracias, senadora, qué placer de verdad verla. Y senadora, quisiera plantearle este nuevo formato de entrevista, que es mucho más tranquilo, que es más fluido. Antes que como senadora, usted ha sido una activista toda la vida, una activista que le recorre por las venas la política, la pasión por el país y sobre todo que su manera de ver las cosas pues ha marcado no solamente una tendencia y diferencia al ser respetuosa de quienes piensan distinto, pero siendo muy clara con los postulados que usted defiende. Y la pregunta es elemental, sencilla, ¿está preocupada por el futuro del país ligado a estas elecciones presidenciales? Pues la verdad, doctor Andrés, sí estoy preocupada como muchos de los colombianos porque esta elección es una elección diferente. En Colombia, cada 4 años en elecciones presidenciales se juega qué partido llega al poder, pero normalmente, independientemente del partido, la defensa de la democracia, la institucionalidad, la libertad de mercado era una constante. Esta vez esa es la gran diferencia, que esta vez está en juego una ruptura del modelo de país como lo conocemos. Hay una campaña que permanentemente ataca la institucionalidad y que representa un debilitamiento de la democracia desde adentro, y yo creo que esto es un tema que a muchos colombianos nos preocupa de esta elección. Senadora, usted toca un punto muy importante que lo he analizado justamente en el último año y medio, y es en países como Estados Unidos, como Francia, incluso como España, modelos cercanos, eh, no hay una preocupación en cada elección por cuenta de que les vayan a cambiar el modelo económico o que la propiedad privada esté en discusión, sino sobre algunas formas de entender lo que es la distribución del presupuesto, en dónde se deben ir algunos focos de inversión, etcétera, pero que no comprometen ese ADN, la esencia del país. Usted ha sido compañera de Gustavo Petro como senadora y lo conoce a los colegas que él tiene. Yo sí le pregunto, ¿cree usted que lo que hoy representa Gustavo Petro, lo que usted ha visto en el Congreso, pues pone en riesgo precisamente esos puntos que nunca estarían en la agenda de negociación, por ejemplo, de un país como Estados Unidos? Sí, yo tengo esa certeza por varias razones. Primero, por la propia personalidad de Petro y sus declaraciones. Él permanentemente está atacando a la clase empresarial, los sectores productivos, cuando hace afirmaciones que atacan directamente la estabilidad y la seguridad del modelo económico. Por ejemplo, cuando dice que va a acabar por completo con la minería, que no va a entregar una sola licencia más de exploración y explotación minera, a pesar de que la minería importante de recursos para Colombia, una fuente de empleo, es además una de las fuentes más importantes de las regalías del país. Cuando pone en riesgo el tema petrolero, mire, Colombia está haciendo una gran apuesta por la transición energética, pero el petróleo sigue siendo un importante elemento de la matriz económica de nuestro país, de la matriz energética de nuestro país, cuando él dice poner eso en riesgo, cuando por ejemplo dice que va a democratizar
las pensiones y unos 18 millones de colombianos toda la vida hemos trabajado, hemos hecho un esfuerzo y un ahorro para garantizar nuestra jubilación, para garantizar algún ingreso en nuestra vejez cuando no podamos trabajar. Entonces, todas esas afirmaciones que él hace, esas propuestas, a veces descabelladas, mire, él incendió el país por una reforma tributaria de 20 billones y está planteando una de 50. Cuando él dice que es una minoría la que va a asfixiar con impuestos, en fin. Además, porque yo que he estado sentada en el Congreso con él, he visto los ataques permanentes que él hace a la institucionalidad, he visto su discurso de odio y división, he visto que él desprecia y menosprecia la democracia, cuando es capaz de llamar a que el país acuda a la violencia, al vandalismo y al terrorismo, cuando además con su afán de conseguir votos está acudiendo a lo que sea, incluso a pactos con criminales, y lo digo abiertamente, con criminales, el pacto de la picota, irse a buscar en las cárceles corruptos, condenados, paramilitares, narcotraficantes, gente de la oficina, no indica nada distinto a que él está dispuesto a negociar con quien tenga que negociar para buscar el poder a toda costa. Yo creo que todas esas son muy malas señales de lo que podría venirle a Colombia en una eventual presidencia de Petro. Senadora Holguín, usted no yo nunca distante y mucho menos intransigente a la hora de plantearle autocríticas. Y se lo digo porque hoy un colombiano puede pensar, bueno, venimos de un gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, para muchos muy bueno, para otros regular, para otros nefasto, como todos los gobiernos que tienen distintas calificaciones. Pero, ¿qué le dice usted a ese colombiano que hoy de pronto está descontento con el país actual? Por alguna razón, porque no tiene empleo, porque no tiene acceso a la universidad, porque cayó de la clase media a la pobreza por cuenta de la pandemia, y a ese colombiano hay que escucharlo y de pronto la palabra cambio le incentiva algo, pero claro, hay dos maneras de cambiar para mal o cambiar para bien desde lo que hay. ¿Qué le dice usted a ese colombiano que no quisiera seguir como está hoy y que de pronto está reticente a votar por algo que no se parezca a eso disruptivo que quiere romper desde adentro porque dice que hoy todo está mal y que nada funciona? Varias cosas. La primera, a los colombianos yo les diría que la política requiere razón y corazón, y eso es muy importante a la hora de votar. Entonces, que tratemos de mirar con sensatez, no la foto, sino la película. Y les digo que la película, porque a los colombianos les han inoculado un gran odio hacia el país, hacia los sectores políticos, hacia ciertos partidos, y les han hecho creer que este es un país donde no ha pasado nada. Pero los hechos son tozudos y la evidencia y las cifras hablan de cómo Colombia ha venido avanzando con el esfuerzo de todos los ciudadanos, de todos los sectores sociales, económicos y políticos en superación de la pobreza, en cobertura de servicios públicos, en cobertura del sector salud, en cobertura educativa. También les diría, entendemos la rabia y entendemos el dolor porque todavía hay muchas cosas que tenemos que superar. Todavía Colombia es un país con una enorme pobreza y una gran inequidad. De hecho, la pandemia, que fue un fenómeno mundial al que no escapó ningún país, pues tuvo unas grandes consecuencias y nos llevó a retroceder unos 10 o 15 años en los indicadores que veníamos superando de pobreza. Esa situación escapa a Colombia y fue una situación por la que atravesó el mundo. Sin embargo, la superación de la pobreza es más fácil cuando hay democracia y libertad. Sin libertad económica y sin inversión es muy difícil que un país supere la pobreza y la inequidad. También le diría a los colombianos, reconocemos los errores y lo que le ha faltado al gobierno, pero si vamos a ser justos tenemos que ver varias cosas. Primero,
A este gobierno le tocó enfrentar la pandemia como le tocó a todos los países del mundo, que fue una cosa inesperada. Nos tocó el huracán Iota. Colombia nunca había vivido un huracán de esa magnitud que destruyó parte de San Andrés y arrasó con Providencia. Nos tocaron los bloqueos, los paros y una oposición irracional que quiso incendiar al país. Muchos empresarios nos decían, yo sobrevivo a la pandemia, pero no sobrevivo más a un mes de paro y de bloqueo. A pesar en Colombia creció más de 10% el año pasado, ha crecido más de 8 puntos este año, esperamos siga creciendo. Hemos logrado recuperar parte de los empleos que se habían perdido. Creamos programas muy ambiciosos como el PAEF, que permitió proteger gran parte, millones de empleos formales con un subsidio del gobierno. Creamos un subsidio también, no solo a la nómina, sino un incentivo para quienes contrataran jóvenes y mujeres, que fueron los dos grupos poblacionales más afectados con el desempleo. Hoy en Colombia aproximadamente 30 millones de ciudadanos, es decir, más del 50% está recibiendo algún tipo de subsidio. El gobierno del presidente Duque fue el gobierno que más subsidios, que más transferencias monetarias hizo a los colombianos de bajos recursos, a los programas de familias en acción, jóvenes en acción y al adulto mayor, que se ampliaron en cobertura, y también en el rubro que se transfería se sumó el ingreso solidario y otra serie de ayudas. ¿Qué les diría yo a los colombianos? Que miremos con sensatez el país, que todos entendemos que todavía hay muchas dificultades y hay muchos retos como nación, pero que los retos se resuelven más fácil cuando hay democracia, que la palabra cambio es atractiva, pero no siempre es favorable. Venezuela quería cambio y destruyeron con ese modelo un país que tenía una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Perú y Chile, que hace poco cambiaron el modelo, buscando el mismo cambio, hoy están viviendo una tragedia como naciones. Lo mismo ha pasado con Nicaragua, lo mismo ha pasado con Argentina. Entonces pensemos bien qué tipo de cambio queremos. No nos dejemos llevar a la urna con odio y con mentiras, no nos dejemos llevar a la urna con falsas promesas. Entendamos que finalmente el modelo democrático, aunque imperfecto, sigue siendo el mejor modelo. Entendamos que la libertad de mercado, aunque imperfecta también, sigue siendo la única que de manera real genera riqueza para superar la pobreza y la inequidad. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro los colombianos antes de ir a votar. Senadora Paola, permítame una última pregunta doble. Yo recuerdo mucho una frase que usted dijo alguna vez en la mesa de 360, 6, 7 años atrás, sobre los empresarios que habían preferido el dinero por encima de la patria, que se habían quedado sin los dos. Quisiera preguntarle por esos empresarios que hoy de pronto ya buscando acomodarse a una realidad que para ellos es que Gustavo Petro sea presidente, pues han buscado sentarse ahí y decirle, no me toques y yo te apoyo, y como irse montando al barco antes de que comience la tormenta. Y la segunda pregunta es, o invitación, ¿usted conoció a Federico Gutiérrez antes de ser alcalde de Medellín, antes de ser candidato presidencial? Trabajó con él hombre a hombre en diferentes consultorías que hicieron tanto en Argentina y en México. ¿Qué le dice usted al colombiano sobre quién es Federico Gutiérrez? ¿Usted lo conoce a él como persona, puntualmente? Varias cosas, doctor Andrés. La primera, es cierto, yo lo decía con dolor porque yo llevo más o menos unos 17 años trabajando con la oposición venezolana. Y yo decía que el gran error del empresariado en Venezuela fue que cuando les tocó escoger plata o patria, escogieron plata y se quedaron sin plata y sin patria. Y siempre le hice un llamado al empresariado colombiano porque aquí en algún momento se creyó que a la economía le podía ir bien hacia el país le fuera mal. Y eso no es cierto. La economía y el futuro de la nación están íntimamente ligados. Y a veces quienes creen que volviéndose amigos del tirano van a ser menos afectados están engañados porque terminan comprando la soga
con que los van a ahorcar. Y yo les diría a esos empresarios que no vendan su conciencia, que no vendan su país, que no piensen con el deseo, sino que piensen con la realidad. Y es que nunca un país gobernado por quien irrespeta la democracia y la libertad va a poder ser un buen país o un buen lugar para generar empresa. Yo le diría a los empresarios que ojalá sean cada vez más activos y más responsables en la defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, que son fundamentales para lograr crecimiento económico, que defiendan la libertad de mercado sin vergüenza, entendiendo que la libertad de mercado es lo único que garantiza la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico de los países, entendiendo siempre que la libertad tiene que ser libertad con responsabilidad, que el modelo capitalista es bueno siempre y cuando sea ese modelo de capitalismo consciente donde todos ganan, donde gana el trabajador, gana el inversionista, gana la sociedad y gana el medio ambiente. Entonces, un llamado a los empresarios es entender que defender el modelo de país con democracia y libertad es defender su propia empresa, defender a sus trabajadores y defender los intereses de los inversionistas. Y frente a la pregunta sobre Fico, yo ya no recuerdo hace cuántos años lo conozco, hace muchísimos años. Y yo les digo que con tranquilidad apoyen a Fico por varias razones. La primera es porque es un colombiano común y corriente, como cualquiera de nosotros, que entiende lo que es Colombia, lo que implica sacar adelante este país, que es un joven de clase media que ha estudiado y que ha trabajado para salir adelante. Así lo hizo con la ayuda de sus papás, que en paz descansen, y con sus dos hermanas, que también son mujeres estudiosas y emprendedoras, una familia como cualquier familia colombiana. Dos, porque Federico es un hombre que quiere profundamente a Colombia, y eso va a hacer que sea, como lo ha sido siempre, un mandatario honrado, trabajador y que va a buscar soluciones. Tres, porque Federico no es un hombre de odios, Federico no es un hombre de divisiones, Federico es un hombre que sabe tender puentes, que sabe escuchar, no es un hombre de rencores. Cuatro, por su fórmula vicepresidencial también, eso habla bien de Fico, de manera independiente decidió que su fórmula era Rodrigo Lara, y esa decisión no tuvo cálculo político. Lo que Fico pensó, y que pocas veces piensan los candidatos, que es muy importante, es si yo llego a faltar, ¿en manos de quién sería capaz de dejar este país? Y por eso la decisión fue Rodrigo Lara. Yo le diría a los colombianos que eso que parece un tema menor termina siendo muy importante, es que el vicepresidente es quien reemplaza al presidente en caso de falta absoluta. Piensen si quieren ser gobernados por Francia Márquez, por ejemplo. Esas son cosas sobre las que uno tiene que reflexionar. Otro tema importante es que Federico es un hombre de valor y de valores. Nosotros lo vimos como alcalde de Medellín combatir las estructuras criminales. Lo vimos salir a las calles a buscar los niños que desertaban de las escuelas para que regresaran a las aulas de clase. Lo vimos pensar en los jóvenes en riesgo con programas como ese programa Parcero. Nosotros vimos que él es un hombre comprometido con la seguridad, con el crecimiento económico, con la libertad, con la política social. También porque tendríamos una gran primera dama. Margarita es una mujer que trabajó por las familias. Ella le decía a Federico, Federico, usted se preocupa mucho por Medellín, se preocupa por las calles, por la infraestructura, por los colegios, pero hay que preocuparse también de la puerta para adentro. Y por eso Margarita hizo un programa tan bonito de apoyo a las familias, que finalmente impacta a los niños y a los jóvenes. Entonces, por eso yo me podría quedar todo el día dando razones, pero porque lo conozco, porque sé la clase de hombre que es, porque sé cómo es como político, porque conozco a su familia, porque confío en su fórmula vicepresidencial. Por eso yo invitaría a todos los colombianos, y los invito de corazón, a que este domingo votemos por Federico a la presidencia. Pues senadora Paola, yo le agradezco mucho
por el tiempo que nos ha permitido, por la amabilidad, como siempre, en cada una de sus respuestas, el tiempo que se toma para darlas. Y de más faltaba, esperemos que al país, principalmente, como dirían, a la salud de la patria, pues se le saque pronto de la unidad de cuidados intensivos y pasemos esta página, Dios permita y quiera sea para bien. A usted, como siempre, nuestro más profundo agradecimiento, un muy fuerte abrazo y esperemos que pronto podamos tenerla otra vez acá con nosotros, opinando sobre lo que acontezca en las elecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Y la última invitación a todas las personas que nos están viendo es a votar masivamente este domingo, a entender que cada voto cuenta y que el voto va a ser definitivo para el país que vamos a construir entre todos. Muchas gracias, doctor Andrés, y espero verlo pronto. A todos quienes nos han acompañado, les deseo un muy buen resto de tarde. Recuerde que tenemos conversaciones 360 toda esta semana con distintos personajes analizando la previa a las elecciones presidenciales en Colombia este domingo 29 de mayo. Recuerde visitar 360radio.com. Hasta una próxima oportunidad.